lo introduje en cómo identificar desde el punto de vista clínico una cirrosis hepática. Vamos a hablar de ciertos tips. ¿Por qué hablar de cirrosis hepática? Primero, 4 millones de afectados en el mundo, o sea, la 12ª causa de muerte en los Estados Unidos. La principal causa de mortalidad en Venezuela. ¿Ya? En Venezuela hay un problema enorme con la cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque desde el año 2017 la procura de órganos está detenida. O sea, no hay prácticamente trasplante hepático en Venezuela. Solamente está dedicado a un grupo especial, que son los niños. Y se hace en un centro clínico en Caracas, solamente se hace en Caracas. El costo del trasplante ronda los $200 a $300.000. Solamente se está haciendo el trasplante de vivo a vivo. Generalmente se hacía de cadáver o sea, de cadavérico a pacientes con ya enfermedad terminal. En primer lugar, donde se hicieron trasplantes hepáticos en Venezuela, adivinen dónde fue. En el hospital universitario, el doctor Ministrosa, que incluso está vivo, da clase todavía, una persona mayor activa, hizo los primeros trasplantes hepáticos en Venezuela. Y se trasladó los trasplantes hepáticos a Caracas y otras partes de Venezuela, pero hoy en día eso está detenido. En 2017 está detenido. Entonces, la prevención es sumamente importante. Saber identificar a un paciente que tenga cirrosis hepática o no, de verdad que es un reto. Ya ustedes les di un adelanto muy importante. Yo sé que de ahora en adelante, cuando vean el cirrótico, lo van a examinar, ¿cierto? Ok. ¿Qué tan frecuente es la cirrosis hepática en consulta? Miren, nos llegan ya con cirrosis hepática. La primera causa del motivo de consulta, sobre todo en gastroenterólogos especialistas en gastroenterología o hepatología, lo que nos llega ya es cirrosis hepática muchas veces, ¿no? Donde ya no hay nada que hacer. La cirrosis hepática es una enfermedad avanzada, degenerativa, que va a progresar y produce una serie de complicaciones, ¿ya? Pero muchas veces nos llega a consulta ya con cirrosis hepática. ¿Cómo diagnosticar una cirrosis hepática? El diagnóstico es multidisciplinario. Ya la clínica es sumamente importante, la historia clínica, el examen físico, pero otra de las cosas que nos habla la clínica, si el paciente tiene aumento de la circunferencia abdominal o asitis, si el paciente tiene encefalopatía. Ya saben que la encefalopatía se produce en cirrosis hepática porque el hígado, que es un órgano depurador, no tiene la capacidad de limpiar todas las toxinas del cuerpo, entonces se produce encefalopatía hepática, ¿ya? Porque dentro de la importancia del hígado está depurar todas esas toxinas, sobre todo el amonio, ¿ya? No tiene la capacidad de producir amonio, que el amonio es el producto final de todas las proteínas, ¿cierto? Entonces se pierde, por eso que el paciente con cirrosis hepática hay que cuidar mucho la calidad de la proteína que consume, sobre todo la animal, ¿ya? Antecedentes de comorbilidades, si el paciente bebe y consume alcohol, desde cuándo consume alcohol, con qué frecuencia, ¿ya? Porque el alcohol por más de 10 años de forma acentuada es lo que produce cirrosis hepática, pero hay otras enfermedades que ya sabemos que pueden producir cirrosis hepática. El examen físico, que son los signos de hepatopatía, vamos a repetirlo: el edema palmar, con fractura del Fubren, un mesenterio, asitis, ginecomastia, reflecto de hipertrofia parotidia, ictericia, ¿qué más? Médicamente la nombramos, ¿qué más? Disminución del vello pubiano o axilar, ¿qué más? De la gestasia en tórax, perfectamente, ¿qué más? Atrofia testicular en hombres, ¿qué más? Megalia, perfectamente, están súper bien. O arañas vasculares a nivel de abdomen, perfecto. Ok, desde el punto de vista laboratorio, un paciente que tiene esplenomegalia, que tiene secuestro de eritrocitos y de plaquetas, va a destruir toda la serie tanto de glóbulos rojos como plaquetas. Una de las cosas que caracteriza al paciente que tiene esplenomegalia es que toda esa serie, tanto roja como las plaquetas, van a producirse destrucción precoz porque el vaso está aumentado de tamaño y todo lo que le llegue ahí rápidamente lo destruye. Entonces, una de las cosas desde el punto de vista laboratorio es que el paciente tiene anemia por secuestro esplénico, ¿ya? Y tiene las plaquetas que están bajas, generalmente tiene trombocitopenia desde el punto de vista del algo científico. Tienen trombocitopenia y las plaquetas generalmente están por
de 150 o de 100. Un paciente con cirrosis hepática, generalmente ustedes revisan el laboratorio y tiene 100.000 plaquetas. ¿Cuándo el valor de las plaquetas es de cuánto? De 300 a 400 o 400 y pico. ¿Ya? Las transaminasas pueden estar altas. La bilirrubina va a estar aumentada y las proteínas, obviamente, si es la fábrica de producir proteínas, van a estar bajas. Desde el punto de vista de imágenes, corroboramos si hay ascitis o no, si hay líquidos, si hay colecciones. El hígado puede estar disminuido de tamaño o puede estar aumentado de tamaño. Generalmente en los pacientes con cirrosis incipiente, el hígado trata de compensarse, regenerarse, aumenta de tamaño, pero puede tener una cirrosis hepática. Y cuando ya hay disminución del volumen o del tamaño, el paciente tiene una cirrosis generalmente avanzada. ¿Ya? Característico en imágenes, el vaso está aumentado de tamaño. No todo ecograma que diga que tiene cirrosis hepática va a tener cirrosis hepática, porque es una serie de parámetros, no solamente eso. La porta, el valor de la porta, el tamaño de la porta aumenta generalmente, ¿ya? Y hay colaterales o varices o formación de varices esofágicas. Voy a buscarle un momentico, aprovechar para darle la fisiopatología de la cirrosis hepática. Bueno, ahorita les busco la teología, les debo la fisiopatología de la cirrosis hepática, me recuerdo. Pero quiero que entiendan que en la cirrosis hepática se produce por cualquier etiología daño del hígado y la cicatrización de ese proceso de daño, de destrucción es fibrosa. Pasa mucho se asemeja mucho a lo que pasa en el pulmón, ¿ya? Que produce fibrosis hepática. Entonces se pierde la capacidad de elasticidad del hígado. ¿Ya? Entonces el hígado es un reservorio también de sangre, donde llega sangre a través de la porta, ¿cierto? A través de la porta llega todo. Entonces, cuando se pierde esa elasticidad hepática, se produce una rigidez, ¿ya? Entonces, toda la sangre que viene de la porta se consigue con esa pared y dice, ella va, la vaina está muy rígida. Entonces, la porta aumenta de tamaño, ¿ya? Para tratar de compensar y se produce hipertensión a nivel de la porta, ¿ya? Se produce hipertensión portal. Esa hipertensión portal y esos gradientes de presión portal tienen ya establecido internacionalmente unas medidas. Si nosotros metemos aquí un catéter y medimos la presión de la porta, eso tiene sus valores. Cuando un paciente tiene una hipertensión portal mayor de 10 milímetros de mercurio, uno dice tiene hipertensión portal, ¿ya? Y eso es tan importante, muchachos, porque eso varía y cuando se produce la hipertensión portal se producen varias complicaciones. Número uno, como se consigue con una pared que es el hígado, él forma colaterales, mágicamente crecen nuevos vasos para compensar esa hipertensión portal y se producen varices esofágicas en el esófago del paciente. Entonces, la primera complicación que aparece en un paciente con cirrosis hepática es la formación de varices esofágicas. Y esas varices esofágicas se revientan y el paciente produce hemorragia digestiva de forma espontánea y lo mata. La mortalidad del paciente con cirrosis hepática por ruptura de varices esofágicas, la mortalidad es 50%. ¿Ya? ¿Sí? Esa es una de las primeras complicaciones. La segunda complicación es la citis o la acumulación de líquido y la tercera complicación que aparece en frecuencia es la encefalopatía hepática. ¿Ya? Pero quiero que sepan que estas alteraciones ocurren en el paciente con cirrosis hepática y tienen que ver con un problema de tensión o el valor que tiene la porta en este proceso. Vamos con los estadios. La cirrosis hepática tiene sus estadios, tiene un estadio compensado o asintomático. El paciente puede tener cirrosis hepática sin saberlo, puede ser un gordo, puede ser un paciente que consume mucho alcohol y tiene varios estadios. Puede que no tenga nada, no tenga ninguna complicación, puede que tengan simplemente varices esofágicas sin tener ascitis, sin tener encefalopatía, porque la varices esofágica es lo primero que aparece, ¿ya? Y luego, en el estadio descompensado, es cuando el paciente presenta ascitis o sangrado digestivo por ruptura de varices esofágicas. En el estadio 4 aparece la encefalopatía hepática. En el estadio 5, más episodios de encefalopatía de descompensación. Y el estadio final de la cirrosis hepática es paciente que tienen ascitis que no mejora y que hay que estarlo pullando y sacándole líquido.
que se llama citis refractaria, encefalopatías hepáticas que no mejoran, persistentes, infecciones. De hecho, ese líquido que está allí se produce translocación bacteriana y se infecta de forma espontánea. Se llama peritonitis bacteriana espontánea. Y otro es falla renal o síndrome hepatorenal. Son pacientes en los cuales ya por daño crónico del hígado se produce secundariamente daño renal. ¿Ya? Todo esto está asociado a cáncer. Todo paciente que tiene cirrosis hepática en su estadio final va a tener cáncer de hígado y todo esto es un riesgo de muerte. Ok, una de las cosas primordiales que uno tiene que establecer en una consulta es ver la etiología de la cirrosis hepática. Interrogar si es cirrótico porque bebía mucho alcohol. Eso es una de las cosas muy importantes, hay que interrogar al paciente. ¿Por qué? Porque si es por alcohol, nosotros debemos tratar de que el paciente no beba más, porque cada vez que beba se va a degradar más su hígado y se va a morir el paciente. Incluso se le coloca tratamiento para la abstinencia de alcohol. ¿Ya? Si el paciente tiene cirrosis hepática por etiología viral, o sea, hepatitis que produce hepatitis virales crónicas, como hepatitis B, C o D, eso se puede determinar a través de los marcadores serológicos. Y si en una hepatitis específica, hepatitis B o C, la C hoy en día se cura a través de una serie de medicamentos vía orales, se cura, se le da tratamiento y el paciente se cura de la hepatitis C. Que quede con cirrosis, bueno, pero lo que vemos es que queda con cirrosis, pero mejora. Si está en estadio compensado con ascitis con encefalopatía, lo logramos compensar. ¿Ya? Y si tiene hepatitis B también se logra compensar. Hay un estudio de hepatitis B donde trataron a un montón de pacientes descompensados por hepatitis B y había reversión del cuadro, y eso se demostró un 75%. O sea, en hepatitis B es importante tratar la causa. La enfermedad de las hepáticas, si el paciente es diabético, es hipertenso, es súper obeso y tiene algún grado de cirrosis o fibrosis, nosotros mandamos a operar al paciente de una cirugía bariátrica, porque sabemos que el riesgo tiene beneficio implícito de la cirugía. O sea, tenemos un riesgo de cirugía, pero va a mejorar el paciente. ¿Ya? Si tiene una enfermedad autoinmune, colangitis, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, colangitis clorizante, eso tiene tratamiento. ¿Ya? Si es una enfermedad de uso, eso también tiene tratamiento. Si es una hemocromatosis, también tiene tratamiento. ¿Ya? Todo tiene tratamiento. Otro que voy a hablar es que todo paciente que tenga cirrosis hepática hay que saber si tiene o no varices, porque es una causa de muerte. ¿Ya? Y si tiene varices, hay que ver cómo se trata. Es decir, hoy me llega un paciente con cirrosis. Doctor, mire, vamos a ver un paciente con cirrosis, vamos a discutir. ¿Tiene gastroscopia o no tiene gastroscopia? ¿Está demostrado que tiene cirrosis? Bueno, vamos a investigar si tiene varices o no. Eso hay que hacerlo. ¿Ya? Hay que pesquisar antes de que sangre. ¿Ya? Porque el riesgo de muerte cuando sangra es muy grave. Los pacientes pegan un chorro que vomitan la sangre y se mueren en una o dos vomitadas. ¿Ya? Entonces, el paciente con cirrosis hepática hay incluso unos términos que se utilizan. Si no ha sangrado y tiene varices esofágicas, nosotros le colocamos tratamiento con beta bloqueante. ¿Por qué beta bloqueante? Porque tenemos que disminuir la frecuencia cardíaca para disminuir la hipertensión portal allí, en ese paciente, para que no se produzca mayor gradiente y no se produzcan nuevos vasos, ¿ya? Y disminuye la hipertensión portal. Entonces, sabemos que la hipertensión portal o las varices se producen cuando hay una hipertensión portal por encima de 10 milímetros de mercurio, pero se revientan las varices espontáneamente cuando están menos de 12. Ya sabiendo eso, nosotros colocando beta bloqueante vamos a tener un gradiente de presión cercano a 10, ¿ya? Evitando de que se rompa. ¿Ya? Entonces ya eso está establecido, ya eso se conoce. Entonces, si el paciente no ha sangrado, nosotros podemos hacer profilaxis primaria, es decir, indicarle tratamiento antes de que sangre. Si ustedes revisan un récipe de un paciente cirrótico, generalmente tienen beta bloqueantes indicados, ¿ya? Que son el propanolol o el carvedilol, que es más cardioselectivo, ¿ya? Ahora, si el paciente sangró ayer, ¿no, doctor? Mire, estuvo hospitalizado, tenía unas varices que se demostró que sangraron, lo ligamos. ¿Qué significa la ligadura? Ya lo vamos a ver. Lo ligamos y además de eso le colocamos beta bloqueante para su caso, ¿ya? Entonces hacemos las dos cosas. Lo ligaron y le colocamos beta bloqueante, ¿ya? ¿Qué es esto, la ligadura? Aquí lo tengo. Todo se lo traigo explicado.
Los betabloqueantes son tratamientos que producen un efecto terapéutico para disminuir la frecuencia cardíaca. Se recuerdan de fisiología que al disminuir la frecuencia cardíaca disminuye la tensión. Específicamente vamos a disminuir la tensión a nivel de la vena porta, ¿ya? La presión portal. Y se utilizan el propanolol, nadolol, carvedilol y no se debe utilizar en estadio final, ¿ya? La ligadura es esto. Miren esta varice grande. Una varice como la de miembros inferiores, grande, paquetes vasculares. Esta vaina se rompe, muchachos, y eso es un chorro pegado. En serio, en serio, en serio. De hecho, el paciente se choca inmediatamente, hace 2 o 3 vómitos y se muere, ¿ya? Y mientras más líquido le coloquen, más sangra. Entonces, cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva por varices, le colocamos sangre o menos cantidad de líquido y tiene su tratamiento. Eso tiene su tratamiento específico, ¿ya? Dentro del tratamiento endoscópico, para salvarle la vida al paciente, está hacer hemostasia de la varice que esté sangrando. A veces esto está el chorro pegado, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros? A través del endoscopio tenemos unos accesorios que ven eso allí, que ven como algo negro. Esas son las ligas. Y esto es, se aspira la varice que está sangrando y se coloca la liga. Y la liga hace hemostasia del vaso que está sangrando, ¿ya? Y salva la vida del paciente, ¿ya? Eso se queda ahí por unos días. El cuerpo reacciona ante esa liga y produce una úlcera y se escleroatrofia esa varice, ¿ya? Y hay que hacer tantas sesiones de escleroatrofia para que ya desaparezcan las varices, ¿ya? Perfecto. ¿Entendido? Bien bonito esto, ¿verdad? Dígame cuando está sangrando, que está el chorro pegado, no se ve la sangre, ¿vieron? Está el chorro pegado, no se ve la sangre y colocamos la liga y deja de sangrar, ¿ya? Otro es la citis, el líquido, el manejo de líquido en pacientes cirróticos. Nos llega así, pacientes con mucho líquido, que no puede caminar, que tienen dificultad para respirar, la cantidad de líquido es enorme. A esos pacientes le hacemos paracentesis diagnóstica. Dale, doctor, si en nuestro medio hay tuberculosis, hay tumores que producen ascitis, puede tener insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, ¿cómo saber si es cirrótico o no? Eso lo podemos saber desde el punto de vista clínico, muchachos. Nosotros podemos saber si el paciente tiene, sacándole el líquido del abdomen, haciendo pruebas de laboratorio, podemos saber si eso es verdaderamente una cirrosis, si es por insuficiencia cardíaca, si es por insuficiencia renal, o si es por tuberculosis, o por un tumor. Eso podemos ver. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo hacemos? Muchachos, le sacamos líquido, determinamos la albúmina sérica, o sea, de sangre, y la albúmina de líquido acítico. Y hacemos una relación que se llama gradiente, que se llama gasa, ¿ya? Si al dividir la albúmina sérica con la albúmina de líquido acítico nos da un gradiente mayor de 1.1, uno orienta hacia este lado, ¿ya? Doctor, ¿cómo saber si el paciente tiene una cirrosis hepática? Bueno, si las proteínas del líquido acítico son menores de 2.5 o son bajas, uno dice, hey, las proteínas están bajas en ese paciente, eso definitivamente no se produce la albúmina, no se produce la proteína, probablemente ese paciente tenga cirrosis hepática. ¿Cómo corroboramos? Con el ecograma, cómo están secolaterales, si hay ascitis, si hay escleromegalia, cómo está la porta. Generalmente la porta del paciente con cirrosis hepática eso se mide más de 10 milímetros o de 1 centímetro, ¿ya? Se puede medir el gradiente de presión venosa, se puede hacer una biopsia hepática para corroborar que tiene cirrosis hepática. Bueno, las proteínas del líquido acítico están altas, pero tiene un gasa alto, nosotros decimos, hey, eso es cosinusoidal. O tiene una insuficiencia cardíaca, le hacemos un ecocardiograma para corroborar que tiene insuficiencia cardíaca, o tiene una insuficiencia renal, ¿ya? Hay que ver cómo están los riñones, cómo están trabajando, cómo está la urea, cómo está la creatinina, se orina, ¿no? Y todo va por un cuadro de insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, ¿ya? Si el gas es bajo, es decir, que el gas menor de 1.1, el daño está a nivel de peritoneo, bien sea por un tumor de ovario en mujeres muy frecuente o tiene una tuberculosis, ¿ya? Entonces, en ese paciente hay que hacer una citología, una tomografía y corroborar, bien sea por la paroscopia, si el paciente tiene algún tumor o está relacionado. Sobre todo mujeres jóvenes que tienen ascitis, hay que ver si es un tumor de ovario, muy frecuente. Los tumores de ovario producen ascitis. Perfecto. ¿Sí? ¿Entendimos esto? Ok. Ok. Los pacientes con
con ascitis, como llegan así, a veces hay que sacarle líquido. Le sacamos líquido y le hacemos paracentesis terapéutica. Sacamos más de 5 o 6 litros, pero le reponemos con albúmina. Hay que colocarle albúmina. Cuando se va para su casa, le colocamos doble terapia diurética. Le colocamos un diurético de asa, que es la furosemida, y le colocamos un bloqueador de que es la espinolactona. De aldosterona, perdón, que es la espinolactona. A dosis de 100 miligramos y 40. Y eso va a depender de la pérdida de peso, vamos a regular, bien sea si quitamos, si continuamos o si le aumentamos la dosis. Todo va a depender de cómo pierda peso ese paciente. Ok, la encefalopatía hepática históricamente siempre se clasificó en 4 grados, que es la clasificación de Westphal, la que está en el medio. Hoy en día existen otras clasificaciones que puede ser según el tipo, por insuficiencia hepática aguda, por colocación de algún procedimiento o por cirrosis hepática. Si es episódica, si es recurrente, si es espontánea o precipitada. Lo importante es saber que la clasificación de Westphal, el paciente puede que no tenga encefalopatía, la encefalopatía hepática mínima es donde el paciente tiene inversión del ciclo sueño-vigilia, que duerme de día y está despierto de noche. Eso es típico en el paciente con cirrosis hepática. El grado 2, no sé si lo han leído, ya se lo han dicho, que es astericia. ¿Qué es astericia? Un temblor que se da a nivel de mácula. Es un temblor fino, generalmente presente en pacientes con cirrosis hepática. En el grado, ese es asterisis. Yo me he leído que causa de daño hepático, pero no puede causar. No, pero es típico la astericia de encefalopatía hepática. El grado 3 es pacientes que tienen alteración desde el punto de vista neuropsiquiátrico, que agitación psicomotriz, se alzan, son pacientes que tienen alteraciones de coordinación, lenguaje incoherente. Y el grado 4 es paciente en coma hepático, que ni se mueve, está encamado, no responde, está pérdida de toda la capacidad cognitiva. El tratamiento de la encefalopatía consiste en colocar tratamientos específicos. Hay muchos que dicen, doctor, ¿y cómo saber si tiene encefalopatía? Primero, clínicamente, y segundo, en laboratorio. Hay un parámetro de laboratorio que es el amonio, que se puede determinar desde el punto de vista sérico. Sin embargo, muchos creen que no estima diagnóstico, que ya con la clínica es suficiente. ¿Ya? Es muy costoso, se debe hacer arterial. Y es importante en el cuadro de encefalopatía hepática aguda por falla hepática aguda fulminante. El tratamiento que se utiliza de aquí a la China, en los Estados Unidos, se sigue usando la lactulosa. ¿Qué es la lactulosa? La lactulosa es un compuesto, específicamente un carbohidrato, que se administra por vía oral, bien sea por vía oral o por enema, y produce efectos secundarios como diarrea, barramiento de todo el amonio que está a nivel intestinal, que es donde se produce mayor cantidad de amonio. Y por arrastre osmótico produce catarsis de esa célula, o sea, de todo el barramiento de todo, y produce el desplazamiento de todo ese amonio para que no vaya a la circulación. Entonces, una de las cosas que produce es diarrea, e incluso son los efectos adversos. Pero nosotros a veces tenemos un paciente con encefalopatía hepática, está en coma, le colocamos los moderan, bien sea vía oral o en enema, y el paciente de una vez diarrea, pero mejora el estado de conciencia. Eso parece mal. Y otro que es un antibiótico que se utiliza, que se llama rifaximina, que es un antibiótico que produce actividad antimicrobiana in vitro a nivel colónico, no gana la circulación y produce un efecto de antimicrobiano, específicamente de gram positivo y gram negativo. La dosis que se utiliza son 550 miligramos 2 veces al día. Por eso es que muchos pacientes con cirrosis hepática le colocan rifaximina, mejora la encefalopatía hepática. Al romper todas esas bacterias, al destruir todas esas bacterias, obviamente estamos limitando la producción de amonio. Otro es el privado de cáncer. Todo paciente con cirrosis hepática tiene riesgo de cáncer de hígado. Y ahí todas las asociaciones coinciden que para poder hacer screening o descartar cáncer de hígado a un paciente con cirrosis hepática tenemos que estar haciendo constantemente ecograma, no para saber que es cirrótico, sino para que si aparece cualquier lesión tratarla.
Se hace ecograma cada 6 meses, ¿ya? Y se hace un marcador tumoral que se llama alfa-fetoproteína, ¿ya? Que es específicamente para el hígado. Otro es el manejo o las recomendaciones nutricionales para en la cirrosis hepática. Hay que evitar todo lo que sea crudo, porque el paciente que tenga una infección, imagínense, son pacientes caquépticos, así como se ve en la foto, donde hay que darle una ingesta calórica de 25 a 40 kilocalorías al día. La ingesta de proteína debe ser más o menos menor de 1.5 gramos por kilogramo de peso día. Son proteínas de alto valor biológico. Generalmente no se utiliza proteínas animales. Baja ingesta de sodio, se colocan vitaminas al paciente con cirrosis hepática y no se restringe la cantidad de líquido. Este es un error. No es como el renal, que hay que restringir la cantidad. No, porque tiene asitis tenemos que restringir los líquidos. No. El mecanismo fisiopatológico es distinto y no hay restricción hídrica a un paciente con cirrosis hepática. El paciente que tiene cirrosis hepática debería eliminar el alcohol, independientemente que sea no por alcohol. No puede fumar, no puede consumir cualquier tipo de medicamento porque produce mayor lesiones. De hecho, están contraindicados ciertos medicamentos, ciertos antibióticos. Los antiinflamatorios no esteroideos producen mayor riesgo de sangrado. Hay vacunas que no se pueden utilizar, sobre todo aquellos agentes vivos, vacunas, por ejemplo, de virus vivos atenuados, no se puede utilizar en pacientes con cirrosis hepática. Y evitar cualquier cirugía. Pacientes que tienen mala coagulación, que tienen mala... Entonces, bueno, los 7 tips que yo les traigo para el buen manejo de la cirrosis hepática es esto. Yo prefiero explicarle así que estar diciéndole no de la cirrosis hepática, la fisiopatología. Sí les voy a buscar la fisiopatología de la cirrosis hepática. Déjenme buscarle la fisiopatología. Ya para terminar, ¿oyeron? Les busco esto y ya. Ah, pues mira, no se ve. Ok, vamos a hablar de la hipertensión portal rapidito, que me interesa mucho que ustedes sepan esto, ¿no? En la cirrosis hepática se produce una resistencia del flujo de la sangre que a través de la porta, ¿sí? Ese flujo de la porta tiene gradiente, eso se ha establecido, tiene una presión. Cuando el gradiente de presión portal llega a 10 milímetros de mercurio se forman varices, eso se sabe. Y cuando tiene 12 milímetros de mercurio se forma la ruptura, o sea, se rompen espontáneamente las varices que estén sangrando, ¿ya? Entonces, una de las cosas para atacar el tratamiento es colocar beta-bloqueante, ¿ya? Entonces, cuando hay aumento de la presión venosa portal, se produce aumento del óxido nítrico, y el óxido nítrico es un factor vasodilatador, ¿ya? Ese factor vasodilatador va a producir la producción de otras sustancias como factores angiogénesis, como el factor de crecimiento endotelial, ¿ya? Que eso es lo que va a formar las varices esofágicas, eso es lo que produce los nuevos vasos, tratando de que, como la autopista está cerrada, que es la porta, tiene una resistencia del flujo, él busca colaterales para tratar de disminuir la presión portal, y se producen todos estos factores compensatorios, ¿ya? Al formar nuevos vasos, va a producirse vasodilatación esplénica, y por eso es que eso genera la esplenomegalia, ¿ya? Entonces eso hace que aumente el flujo sanguíneo a nivel portal, y eso lleva a un circuito vicioso, porque los mecanismos adaptadores llega un momento en que se pierden, ¿ya? Aumenta el tamaño del vaso para haber mayor flujo sanguíneo, disminuir la presión portal, pero todo eso trae esas consecuencias: trombocitopenia, anemia, todo eso es lo que es secuestro esplénico. Entonces se forman nuevos vasos que son las varices, van creciendo y todo esto se va a perder, y cuando llega un aumento de la presión venosa portal mayor de 12, se produce ruptura espontánea de las varices esofágicas, ¿ya? Desde el punto de vista, esto es como el primer paso.
pero posteriormente se dan otras series de acontecimientos, como son la retención de sodio a nivel glomerular, y eso es lo que lleva a citis, y así sucesivamente según el deterioro y la evolución del paciente con cirrosis hepática. Lo que quiero llegar y ya concluir que el paciente con cirrosis hepática tiene riesgo de cáncer de hígado y mortalidad por todas las complicaciones inherentes. ¿Qué hacemos nosotros los clínicos? Tratar todas las complicaciones y prolongar la vida del paciente lo más que podamos hasta lograr años de trasplante hepático y poder recuperar el paciente. ¿Ya? ¿Preguntas? 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 Nada. ¿Todo lo entendieron? No lo creo. Bueno, muchachos, les doy las gracias porque me permitieron adelantar. No, la semana que viene no les puedo dar clase. La otra arriba dependiendo. No sé qué fecha es 8 o 9, no sé si me ayuda.